Eh, bueno, en principio, buenas tardes a todos. Me toca hoy, por excepción, reemplazar al doctor Juan Timi en las presentaciones. Y bueno, decirles que para mí es muy grato que me haya tocado presentar al doctor Sergio Bonti, porque bueno, se ha formado en la Universidad Nacional del Sur, así que es un viejo amigo y quienes lo hemos conocido le guardamos un gratísimo recuerdo de y bueno, cada tanto con los congresos tenemos la oportunidad de encontrarnos, intercambiar experiencias pasadas y presentes. Así que para mí es un doble placer hoy. Vamos a decir que el doctor Bonti es bioquímico, pertenece al Laboratorio de Referencia de Enfermedades Transmisibles en el Centro de Medicina Preventiva Dr. Conti en Mendoza y es referente provincial para el diagnóstico de laboratorio de Chagas, toxoplasmosis, paludismo y enfermedades transmitidas por garrapatas. El tema de su charla de hoy es historias sobre Chagas. ¿Quién es el hombre tras el método? Así que bueno, con mucho interés te vamos a escuchar, Sergio, cuando quieras comenzar. Bueno, listo entonces. Hola a todos y gracias por estar acá. Comparto mi pantalla y empiezo. Creo que estamos, Matías, o bueno, alguno que me tire un centro. Ahí se ve todo gris. ¿Cómo todo gris? Sí, yo no veo tu presentación. No sé si los demás ven. Si no, deja de compartir y volvemos. Sí. Aún no se ve nada, ¿no? Bueno, empezamos de vuelta. Este es un buen debut. No te preocupes porque suele pasar esto. Poner la gente así nerviosa de entrada es como mucho. Ahora sí, ¿eh? Ahí está. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, muy bien. Entonces, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Un agradecimiento y un saludo especial a la gente de la asociación que nos ha ido convocando para hacer este ciclo que está tan lindo. Yo la verdad que no sé muy bien qué hago acá, pero propuse un tema y pasó, así que tendremos que salir a defenderla. Voy a contar de todas las historias de Chagas que se pueden contar, voy a contar una pequeñita de un tema que me interesa y que voy tratando de estudiar con el tiempo y que me ha traído muchas satisfacciones. No es una charla para aprender la historia de Chagas. Este es Don Chagas. Historias de Chagas hay muchas, muchísimas, y cuanto más uno lee y más uno se informa y más conversa con la gente, más historias van surgiendo. Tienen que ver con trenes, con aviones, con mendocinos, con rosarinos, con brasileros, tiene que ver con técnica, con pintura, tiene que ver con muchas cosas. Alguna logró llegar a una publicación, alguna llegué a publicar, pero siempre aparecen nuevas historias y uno va coleccionando historias. Así que esto es como un ciclo, es como una miniserie de la cual hoy vamos a ver un capítulo solamente. Para ponernos a todos más o menos en órbita, voy a explicar brevemente lo que es la enfermedad de Chagas. Esto ustedes lo saben, pero es para que nos ubiquemos, dónde estamos parados y a dónde queremos llegar. Este es el ciclo que les mostramos habitualmente a los alumnos en nuestras cursadas. Acá tenemos nuestro vector, que en su deyección permite poner en contacto al parásito con la piel a través de rascados, escoriaciones, ingresa al organismo, se produce una circulación, un ingreso a los tejidos, hay un cambio de forma, de esta forma tripomastigota con membrana y flagelo, a una forma mastigota sin membrana y sin flagelo. La reproducción en estos nidos amastigotas produce nuevos tripomastigotas que infectan nuevos tejidos, o eventualmente, si se trata de una embarazada infectada, puede pasar por vía transplacentaria al bebé y tenemos un Chagas congénito, o podemos tener una vía transfusional, donde esta persona comparte su sangre con tripanosomas a otra persona que no tiene la enfermedad. Y bueno, la clásica vía vectorial, una vinchuca virgen que toma sangre de este paciente infectado y hace su ciclo en el intestino, pasando por distintos estadios. Y finalmente, una que está empezando a aparecer
de alguna manera bastante frecuente a través de brotes episódicos, sobre todo en personas que viajan o que hacen turismo recreativo, que es la vía oral. Esencialmente a nosotros para esta charla, que digamos, tiene que ver mucho con la medicina y con la clínica, por eso están muy bien definidos los cuadros de la fase aguda, con todos sus síntomas y sus signos, que no me voy a detener en esto, y la manera de clasificar los estadios de la enfermedad según estas dos fases que presenta la enfermedad, en una fase aguda y en una fase crónica, que a partir del año 2014 la Sociedad Argentina de Cardiología definió como crónico sin patología demostrable y el Chagas crónico con patología demostrable. De todo esto, que ustedes ya saben, estoy seguro, nos va a interesar esta etapa, y de estas dos formas de adquirir el Chagas agudo, nos va a interesar básicamente esta, porque el método del cual yo voy a hablar requiere un volumen de sangre tal que se utiliza generalmente en adultos, con variantes para bebés recién nacidos, sin dejar de considerar que el método que voy a explicar, su historia, tiene que ver también con estas dos vías de acceso del parásito al organismo. Bueno, fue la imagen. ¿Falta imagen? Sí, se fue la imagen, Sergio. Yo tengo... Yo la tengo. No sé tienen que cliquear sobre la pantalla de Sergio. ¿Sigo? Un segundito, Sergio. Tienen que cliquear sobre la pantalla de Sergio para que quede fijada a él. Quizá alguno activó el micrófono y se pasó de pantalla a otro. Seguí, Sergio. Vamos adelante entonces. Bien, esta enfermedad tiene todo protocolizado actualmente, consensuado gran parte de su tema diagnóstico. Hay un gran esfuerzo en toda Latinoamérica y en este momento prácticamente en todo el mundo. La enfermedad de Chagas ha dejado de ser aquella enfermedad de los pobres para convertirse en un problema a nivel mundial, pero no es el tema de esta charla. Enfoco en el tema del protocolizado. Así que tenemos documentos que nos ayudan desde el laboratorio clínico para establecer nuestras metodologías. Esta guía para el equipo de salud nos informa que para hacer el diagnóstico del Chagas en la fase aguda, acá, nosotros tenemos estos métodos disponibles. Hay muchos métodos para hacer diagnóstico en la fase aguda, pero si nosotros nos remontáramos a épocas anteriores al año 60, veríamos en los libros que no hay tantos métodos. Y podríamos decir que entre la década de 1910 y 1960, prácticamente había 2 o 3 como mucho. Esta guía toma lo que en el momento de elaboración de la guía son los métodos que están más aceptados para su uso. La gota fresca, el método que usó Chagas para hacer Chagas y Massa para hacer la mayor parte de sus diagnósticos, los micrométodos con capilares. Este nombre para mí es un poco discutible, pero ya llegaré a eso. Los micrométodos con microtubo, que es lo que se está ahora tratando de establecer como método más importante, y este método. Este método lo conocemos habitualmente como el Stroop. Para la década del 80, que yo estaba estudiando en esa época, entonces los métodos que estudiábamos en la universidad, sacados directamente de mi guía de trabajos prácticos de parasitología, en el año 80 nosotros estrenábamos este jefe de trabajos prácticos, el doctor Costamaña, era nuestro jefe de trabajos prácticos. Teníamos estos métodos directos que ustedes pueden ver acá. El método de Bass y Jones, que básicamente es para Plasmodium, que no me voy a referir a ellos. El método de Martin-Lebeuf, que en realidad debería ser Martin-Lebeuf-Rambaud, porque era el tercero que participó en este tema. Y este método de Martin-Lebeuf era el que se utilizaba o el que se indicaba para los tripanosomas, tanto el tripanosoma cruzi en Sudamérica como para los tripanosomas africanos, el gambiense y el rhodesiense. Bien, el Martin-Lebeuf tiene un origen, la técnica, el nombre de la técnica tiene su origen en 3 franceses. Este señor que está acá, que es Alexandre Lebeuf, este señor que está acá, que es Gustave Michel Émile Martin, y este era Rambaud, que era entomólogo. Estos señores, en la primera década del siglo XX, tenían la función de explorar los exóticos confines de las colonias francesas, con Italia, en el tema de las colonias, del colonialismo.
Y sí es muy interesante porque si uno empieza a tirar el hilo de esta historia, de estos tres individuos, uno puede llegar con mucha imaginación y trabajo arduo hasta Salvador Massa y la MEPRA en Jujuy, Salta. Entonces, la idea del nombre detrás del método, que a mí me fascina, tiene que ver con estas cuestiones, que había detrás del método históricamente hablando, en este caso particular hasta geopolíticamente hablando, y cómo este tipo de corrientes pudo haber de alguna manera contribuido inclusive al origen de la medicina tropical en la República Argentina. Simplemente como ejemplo para que entiendan qué es lo que yo quiero aprender de esta charla. Bien, cuando yo empecé a trabajar en un hospitalito en el departamento de Lavalle, en el norte de la provincia de Mendoza, un departamento que tiene su mayor parte árida, desértica. Hay una zona que es tan desértica que se conoce como la zona de los médanos de los Altos Limpios. Y este departamento históricamente está muy relacionado con Chagas. Está muy relacionado con Chagas Massa. ¿Por qué? Porque don Salvador Massa trabajó concomitantemente con unos médicos mendocinos, del cual pongo como ejemplo al doctor Redento Basso, y el doctor Redento Basso hacía sucesivos viajes a Lavalle para buscar vinchucas, para buscar pacientes con clínica, al igual que tantos otros médicos mendocinos como Germinal Basso, el hermano de este doctor Redento, el doctor Salomón Villara, el doctor Minoprio, etcétera, etcétera. Hay muchos, y es una historia muy rica la contribución de Mendoza a la historia del Chagas, de la enfermedad de Chagas y la enfermedad de Chagas Massa. Estas tres fotos son gentileza de Beatriz Basso, hija de Redento, quien de su padre tuvo la suerte y la fortuna de escuchar estas historias que a mí me encanta recopilar. Pero bueno, ¿qué tiene que ver mi trabajo con todo esto? Cuando yo empecé a trabajar, estaba normatizado el uso de la técnica de Stroud para el diagnóstico de fase aguda de la enfermedad de Chagas-Massa. Si ustedes recuerdan mi transparencia anterior, método de Stroud no está en mi guía. Vuelto a estudiar otra vez. Y en el medio de ese estudio, ¿quién es Stroud? Bien, ahí entró mi inquietud por averiguar algo sobre este caballero. En mi manual de aquella época, en el manual del Fatal Achavén para el diagnóstico de laboratorio de Chagas, en la 8ª edición de 1996, me informa, con esto empecé a estudiar yo mis trabajos en Lavalle, el método de Stroud con una sensibilidad extraordinaria, del 90, extraordinaria porque es muy difícil establecer diagnóstico en tapa aguda, con una sensibilidad de 95 al 100%, muy buena, compite con el senodiagnóstico. Y acá aparece por primera vez mi dato guía, mi dato clave para empezar a tratar de destrabar esta historia de quién era Stroud. Por supuesto, la guía tiene una bibliografía y ahí está la cita completa, así que me fui a buscar la cita completa pensando que era sumamente sencillo conseguirla. No me resultó tan sencillo conseguirla, así que la doctora Cristina Salomón tuvo la gentileza de levantarla para mí de la Biblioteca de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo. Y he aquí el trabajo original de don Stroud, donde él nos cuenta un método para concentrar hemoflagelados. Este señor trabajaba en una universidad que se llama New Hampshire University, es esta que ustedes pueden ver acá, unos edificios antiguos muy bonitos, en la ciudad de Durham, aquí en el condado de New Hampshire, que está en la costa este de los Estados Unidos, casi cayéndose hacia arriba del mapa, llegando al límite con Canadá. Hay un estado más acá que es Maine, que ya voy a mencionar de nuevo. Bien, ya tenía el método en mis manos, leo el método. Este señor Stroud, en definitiva, don Stroud, cuando era muy joven, está tomado de su libro de preparatoria. Stroud nació en Maine, en la ciudad de Auburn. Esto es Canadá, acá arriba es Canadá, este es el estado de Maine, ahí cayéndose del mapa. Este chiquitito acá es New Hampshire, tiene toda una serie de lagos, ríos, es un paisaje muy bonito. Y este muchacho, cuando nació, el 17 de noviembre de 1927, una familia de padres sencillos, humildes, hizo su preparatoria. En cuanto terminó su preparatoria, estaba la Segunda Guerra Mundial en marcha, se fue a la Marina y estuvo, entre otros combates, en el combate de Guam, en el Pacífico. Volvió y entró a la universidad. Entró a la Universidad de New Hampshire, hizo su estudio para obtener su Master Degree en Science,
y después aspiró al doctorado. Esta es la ciudad de Auburn, pequeñita, pero que tiene estos aspectos interesantes desde el punto de vista del río y el paisaje. Una vez que volvió, mi hombre detrás del método, el nombre completo es don Richard Gould Stroud, el Gould es el nombre de la madre, que lo toma como segundo apellido. Acá lo tienen a don Stroud en el año 72, como para ya definido como parasitólogo. En el año 61 él hace su tesis doctoral, y la hace sobre unos hemoflagelados muy interesantes que se llaman Cryptovia. El estudio de Cryptovia por parte de Stroud lo llevó a descubrir una nueva especie, que la denominó Cryptovia bullocky, en honor a Wilbur Bullock, que era su jefe, su director de tesis, digamos. Estas Cryptovia, para el caso de Stroud, eran parásitos de peces, básicamente parásitos de lenguados, y en el ciclo de la Cryptovia está descrito que puede haber vectores biológicos intermediarios, como por ejemplo sanguijuelas. Bueno, don Stroud, una vez que se doctoró, siguió trabajando con estos bichos, también trabajó en mucho de ciencia de aves, en vacunas para gallinas, para bronquitis, en vacunas para salmones, o sea, un tipo que tuvo varios campos de interés y en todos ellos dejó alguna marquita, digamos. Las Cryptovia tienen una curiosidad, o sea, el hombre descubre un método para encontrar hemoflagelados y el hemoflagelado al cual él se refiere es Cryptovia. Pero sin embargo, Cryptovia, esto es una Cryptovia, tiene dos flagelos, es bastante interesante la estructura, tiene un flagelo por acá y otro flagelo por acá. Está emparentada filogenéticamente con el Trypanosoma. Este esquema no es la última taxonomía de los grupos Bodoniidae y Trypanosomatidae, pero es la más sencilla para verlo. Los otros se complican bastante como para poder mostrarles la sencillez que quiero mostrarles, que es, este es Trypanosoma y esta rama de acá, cerquita, tiene Cryptovia, muy emparentada con Trypanoplasma. Es más, en muchos textos se escribe Cryptovia entre paréntesis Trypanoplasma, porque hay temas ahí de afinidades. Están muy cerquita. Así que es interesante que Stroud, desde el principio, no descubrió este método, no lo describió, mejor dicho, para el Trypanosoma, sino que lo describió cuando él hablaba de hemoflagelados, para Cryptovia, que él estudiaba en los peces. El método de concentración de hemoflagelados de Stroud tiene, según el Google académico, no sé cuánto confiarle a él, pero era para tener un dato por lo menos relativo, está citado 115 veces. Desde 1962 hasta acá, en 58 años, son más o menos casi 2 citas por año, y si esto tiene un error del 50%, serán alrededor de entre 2 y 3 citas al año. O sea que es un trabajo con una relativa buena frecuencia de cita para, digamos, el tema específico y acotado que es. Sin embargo, yo cuando terminé de leer este trabajo, tuve un problema. Tengo un problema, es parte de lo que les voy a contar, pero tuve un problema. Entonces, imbuidos del espíritu de Silvia, del miércoles pasado, del aprendizaje basado en problemas, yo tengo un problema para ustedes. Entonces, voy a tratar de que trabajen ustedes ahora. Y a continuación les voy a mostrar una traducción del trabajo de Stroud. Es una traducción hecha con el Google Translator, retocada en cuestiones que me interesa que queden más o menos bien redactadas. No garantizo que esté bien hecha la traducción tampoco, pero a ustedes les va a llevar más o menos 2 minutos y medio, 3 minutos leerlo, en lo cual yo me voy a tomar unos mates. Y el desafío, si deciden aceptarlo, es encontrar los volúmenes de muestra con que debemos procesar el método Stroud y las velocidades de centrifugación y algún detalle de técnica que me permita poner esto en un laboratorio para hacer diagnóstico. Entonces yo ahora voy a poner mi timer y a partir de acá voy a tomar 2 minutos y medio y ustedes me van a contestar a vuelta de chat los datos que yo necesito que ustedes descubran. ¿Sí? Muy bien, empecemos.
Bueno, me reincorporo, porque en realidad les hice trampa, debo confesarlo. No puedo ver el chat, me es imposible ver el chat, pero estoy seguro, 100% seguro, que ustedes no me pueden contestar ni qué volumen de muestra tienen que tomar, ni qué velocidades de centrífuga tienen que utilizar, ni ningún detalle de técnica que puedan ayudarme a mí a implementar este método en un laboratorio, por ejemplo, de diagnóstico clínico. Ese es mi timer. Bien. Podés leer el chat, Silvia, si querés. Sí, no, pero para el efecto dramático que quiero dar me es mejor así. Sí, está perfecto. Entonces, ustedes me pueden explicar cómo llegamos de ese trabajo a una guía de consenso donde me indica que el método de diagnóstico de Chagas agudo por Stroud tiene un volumen determinado de 10 mililitros de sangre entera, una centrifugación inicial a 160 G, 800 RPM, más o menos durante 2 minutos, y un segundo centrifugado a más alta velocidad, que puede ser entre 300 y 600 G, más o menos la segunda centrífuga 2000, 2500 revoluciones por minuto en 10 minutos. ¿Qué pasó acá? Bueno, somos personas de ciencia, así que deberíamos ponernos a reflexionar respecto a cuáles pueden ser los caminos que ha tomado este trabajo. Stroud en algún momento refinó su trabajo añadiendo todos esos detalles operativos que hoy conocemos. Bueno, un colega de él, el doctor Robert Taylor, me envió una copia de todos los trabajos que publicó Stroud en su vida y no hay ningún trabajo posterior a ese trabajo que ratifique o modifique las cosas que él descubrió en ese momento con esa nota descriptiva. Entonces, el otro camino alternativo es, algún otro investigador leyó el trabajo de Stroud, decidió utilizarlo con la finalidad que en ese momento tenía como necesidad, para estandarizarlo. Veamos, este camino tiene algún tipo de éxito al final. Mirando bibliografía, me encontré, hay muchos trabajos, digamos, en esta época, en este periodo de tiempo, pero este es el que me parece más claro para mostrarles. Este es un trabajo de dos brasileros, Emanuel y Castro, y ellos describen en parte de su materiales y métodos, si ustedes lo ven ahí, emplea el método de Stroud modificado por Flores. ¡Wow! Eso es lo que yo estaba buscando. Entonces, en el trabajo hay una bibliografía, en la bibliografía hay una cita, y esa es la cita que yo necesitaba para ver si alguien, a posteriori de la nota introductoria que había hecho, la nota descriptiva que había hecho Stroud, había arreglado un poco ese hallazgo, esa descripción, para convertirla en un método estandarizado. Esta cita está mal redactada. El segundo autor en realidad es Trejos, con J, no Trefos. Así que bueno, salí a buscar la cita de Flores M.A. para ver qué podía encontrar. Bastante infructuosa la búsqueda de esta cita, entre otras cosas, al estar redactado ahí, que es el Boletín Chileno de Parasitología, pensé que las personas que lo habían escrito eran de Chile. Cometí algunos errores y pasé algo de vergüenza en las correspondencias que tuve, pero bueno, al final se pudo conseguir, pero de una manera bastante antigua. Conseguí una fotocopia del trabajo, porque el trabajo no está indexado, no se puede encontrar en internet. Entonces, la secretaria de la Sociedad Chilena de Parasitología, Ana Zulantay, tuvo la amabilidad de mandarme escaneos del artículo de la revista original. Así que acá está Flores, Trejos es conocido en el ambiente de la microbiología, sobre todo en Argentina, porque estuvo trabajando en el CEPANZO, en Azul, o sea, el Centro Panamericano de Zoonosis, en Azul, bastante tiempo, y fue una personalidad muy activa en todo lo que fuera intercambio, promoción y demás. La gente que escribió este trabajo no era de Chile, era de San Salvador, en Centroamérica, esta pequeña república que está marcada acá con el círculo, que tiene unos paisajes coloniales, se ve que son bastante bonitos, y las personas que escribieron el artículo pertenecían al departamento de microbiología de esta, que es la Universidad de San Salvador. La lectura de este trabajo, cuando uno va a materiales y métodos, encuentra por fin algo que puede estimar como una estandarización del método para su uso en laboratorio. Bien, acá ya tengo tiempos de centrifugación, tengo volúmenes de muestra, tengo detalles operativos, separaciones, sobrenadantes, etc.
Entonces, este trabajo está escrito en el año 66, supongamos que, respetando los tiempos de publicación para la época y todo, estemos hablando de un tiempo de elaboración de entre 1 y 2 años, está muy cercano en tiempo al trabajo de Stroud. Esta gente leyó seguramente el trabajo de Stroud y formuló la hipótesis de trabajo de su utilización para el diagnóstico de Chagas agudo. Es interesante porque es una demostración de, necesitaríamos a Guillermo de Negri para explicar esto, pero intuyo que epistemológicamente tiene un valor el hecho de que una nota publicada en una revista científica de importancia inspire la elaboración de un método diagnóstico que va a resolver un problema concreto. Eso también es parte del interés particular en este tema. Bien, este es el Alfonso Trejos, el doctor Trejos, del cual les comentaba. Bueno, me lancé a la búsqueda de esta gente, y acá debo confesar mi primer fracaso, no puedo avanzar de acá, no logro contactar ninguna instancia que me pueda proveer de información de la época, pero ya tenemos nuevamente nuestra explicación y nuestra justificación de que tengamos un método estandarizado para utilizar el método de Stroud en el diagnóstico agudo del Chagas. Esta norma del año 96 después fue sobreseída por varias normas más. La que tenemos vigente es la del año 2012, que ya ha vencido su plazo de revisión, que era en el 2017. Todavía no tenemos norma nueva, pero continúa estando la técnica de Stroud. Vuelvo. Continúa estando la técnica de Stroud, no tengo remarcados acá, con básicamente, un poquito más resumido, pero las características que tenemos que seguir todos los laboratoristas para hacerla de la manera estandarizada y que podamos compararla entre nosotros. Ahora, hay un tema. Acá hay un tema. La proximidad de años y la relativa proximidad geográfica, me hacía pensar qué grado de contacto pueden haber tenido los autores de los dos trabajos. Hablando con la familia de Stroud, ellos recuerdan un viaje de su padre a Centroamérica. El doctor Bob Taylor también me proveyó el currículum vitae de Stroud, y ahí podemos ver que él fue galardonado con una beca postdoctoral para hacer medicina tropical en Latinoamérica por la Universidad de Luisiana. Entonces, don Stroud anduvo paseando por lugares como estos, estuvo observando y él se sintió bastante impactado por lo que veía, la pobreza, el grado de desnutrición, el riesgo en el que vivían estas poblaciones, y luego se desprende, digamos, de los textos de él, y se desprende también de lo que la familia alcanza a recordar de lo que Stroud contaba, que se sintió muy impactado, casi como para proponerse un cambio de perspectiva y de mirada en su trabajo a futuro a partir de esa experiencia. Sabemos que la fecha aproximada en la cual estuvo Stroud en esta zona de Centroamérica es en 1967, es el dato más certero, y lo que yo supongo por los dichos de su hija es que la república donde él estuvo trabajando fue Guatemala, pero en esta entrevista que le hace la universidad cuando él se retira, manifiesta así Latinoamérica en este dato que tira acá, y Centroamérica en este dato que tira acá, y acá, bueno, más o menos da idea de cuál fue la fecha aproximada. Lo más impactante de esto es lo que les voy a mostrar ahora, que me envió su hijo Jonathan Stroud, que es el doctor Stroud con una pacientita que tiene un signo de Romaña en su ojo izquierdo. Quiere decir que el viaje de Stroud a Centroamérica, además de ponerlo en contacto con esa realidad latinoamericana, de la salud latinoamericana, tuvo oportunidad de ver su método, el método para detectar hemoflagelados, aplicado a la medicina humana en casos clínicos como este. Creo que debe ser algo bastante impactante para una persona encontrarse de cara con un logro como lo manifiesta esta fotografía. Es una de las cosas que rescato de todo este tema. Bien, les dije, intenté contactar con la gente de El Salvador para ver qué más puedo obtener. Mi pregunta es, Stroud estuvo con la gente de El Salvador, María Flores, que es la doctora, tuvo contacto con Stroud en alguno de sus viajes.
he tendido dos o tres líneas, una de ellas a través de Marcela de Mendoza, del grupo de paludismo al cual pertenezco, y que ella hace contacto con gente de OPS. También he tirado líneas con la Universidad de Salvador, que no han contestado nunca, pero me temo que a raíz de la guerra civil de El Salvador entre el 80 y el 92 no pueda obtener información muy buena, creo yo, razonando en función de esta información. Este libro que habla sobre la realidad del Chagas en Centroamérica, con un texto específico de El Salvador, dice que desafortunadamente durante la guerra civil la universidad se cerró, hubo una intervención militar muy fuerte y es probable que se hayan perdido valiosos documentos científicos, sobre todo cosas que no han sido publicadas o material de ese calibre. Así que sigo buscando, pero con una cierta reserva de poder satisfacer mi desmedida necesidad de conocimiento. Bueno. Don Strauss también, mencioné en algún momento que era un tipo bastante multifacético de estudio, es un pionero en las técnicas de cultivo celular. Como él era un parasitólogo, sus técnicas de cultivo celular básicamente se aplicaron a Imeria. Tal es así que permitió la propagación del ciclo biológico completo de Imeria en células de cultivo, lo cual permitió un estudio bastante pormenorizado de Imeria tenela. Suele ser un parásito bastante importante de las aves y él, entre otras cosas, tenía una maestría en ciencia avícola. Así que era bastante coherente con lo que estaba estudiando. Y también tiene la característica, Strauss, de haber colocado sus cursos de cultivo celular a nivel del pregrado. Generalmente el tema de el cultivo celular se hace, digamos, como especialización del posgrado, y él tuvo la intuición de que los estudiantes debían comenzar su carrera, o sea, digamos, su pregrado, aprendiendo las técnicas de biología, de cultivo celular, para que después se desempeñaran más razonablemente en el medio, ya sea en el medio industrial o en el medio científico. Esto, entre otras cosas, permitió, bueno, este es uno de los trabajos en los cuales ya aplicado la técnica de cultivo celular permite dilucidar aspectos del ciclo de Imeria tenela, y eso después, utilizado por otros investigadores de otras ramas, ha permitido, entre otras cosas, por ejemplo, establecer la esquizogonia del Toxoplasma gondii en cultivos de tejido. Son los dos coccidios, tanto Imeria como Toxoplasma, así que la aplicación de las técnicas que desarrolló Strauss, acá lo vemos en una parte de su laboratorio, ya cuando estaba más viejito, y permitía esas técnicas que él desarrolló trabajar con otros parásitos en condiciones muy favorables para la investigación. También tuvo bastante intervención en cuestiones, por ejemplo, asesoría de la industria y cuestiones semejantes, donde él verdaderamente como un experto asesoraba y brindaba sus conocimientos. Si hablamos de Chagas, vimos que la técnica adaptada básicamente por Flores y colaboradores al diagnóstico de Chagas era una aplicación concreta de lo que él había estudiado. Sin embargo, en parte de su carrera hay un último eco que podemos trazar hasta el Chagas con un trabajo que publica en el año 93 con un grupo de trabajo bastante completo, donde él aporta básicamente su experticia en el tema de cultivo celular, y la identificación de una cialidasa regulada por desarrollo en Imeria tenela, la cual, por la investigación que hacen en ese momento con las herramientas de la época, resulta relacionada inmunogenéticamente con la enzima cialidasa del Trypanosoma cruzi. Esta es la época, la década del 90, fines de la década del 80 y toda la década del 90, es la época donde hace boom el estudio de todas las proteínas de Trypanosoma, que después van a derivar en la familia de péptidos que van a constituir los métodos de ELISA más avanzados, el ZAPA y todas estas cuestiones, y hay mucho estudio de las cialidasas que tiene Trypanosoma para intentar evadir un poco la respuesta inmune. Así que este sería como su último eco, no era su dedicación, pero es interesante la relación a la inmunología cruzada con esta proteína. Bueno, un tema que particularmente me gusta por el hecho de la docencia que uno trata de hacer, digamos, diariamente, es lo que él opinaba como docente. Entonces,
Esta publicación que ustedes ven acá es una publicación de la Universidad de New Hampshire y tiene como, digamos, objeto aquellas personas que se han destacado en el año en cuestiones de educación, de enseñanza, pues eso dice Teaching, Research and Public Service, hacerles una pequeña entrevista. Entonces hay palabras de Stroud. Y una de las cosas que dice él respecto a la enseñanza es que su entusiasmo para la enseñanza ha sido básicamente engendrado por su interés en la biología. La biología es lo que lo mueve a enseñar. Entonces, él ve que el tema de la biología es tan fascinante para él que lo entusiasma en transmitirlo a sus estudiantes. Y él dice que a medida que se envejece, la biología parece cada vez más increíble y compleja, cada reacción es increíble, la forma en que sucede todo, digamos, de alguna manera expresa su entusiasmo. Tiene otras palabras muy, muy lindas para el tema de la docencia, pero no quiero aburrirlos con tanto texto para leer. Les comenté en un momento que el método de Stroud era para grandes volúmenes. Ustedes han visto mis imágenes actuales, y estamos hablando de básicamente volúmenes de entre 5 y 10 mililitros, lo cual para un bebé es una cosa bastante difícil de obtener. Entonces, a partir de 1969, con los trabajos pioneros de Patrick Wu, que es un especialista en hemoflagelados de peces también, trabajó mucho tiempo en salmónidos, comienzan a estudiar el tema de los hematocritos, el capilar de microhematocrito, como una posibilidad de hacer diagnóstico de tripanosomas en sangre, y eso después es tomado en el tiempo, un poco más tarde, por el grupo de Héctor Freilich y colaboradores, muchos de ustedes lo deben conocer y lo deben tratar, publica el micrométodo directo para utilizar capilares en recién nacidos por el volumen inherente, que es muy pequeño. Entonces surgen las maneras de trabajar con estos. Esta es la manera clásica en la cual se corta el capilar cargado con sangre y centrifugado, se corta con un lápiz de vidrio en la interfase blancos rojos, y se obtiene una gota que después es observada para evaluar la presencia o no de formas móviles que son compatibles con tripanosoma. Es una técnica que tiene un riesgo biológico, un riesgo de bioseguridad bastante elevado, así que hay que ser muy cuidadoso para hacerla, y si es posible reemplazarla por métodos que no tengan esta implicación en bioseguridad. Hay gente que utiliza este método colocando el capilar en un portaobjeto. Yo prefiero ponerlo arriba de esta estructura arriba de otro portaobjeto, y observar digamos, la parte cóncava que va a aparecer en el vidrio, la parte externa, la interfase para ver las formas móviles. Tiene el problema de que la profundidad del capilar y la esfericidad que produce el vidrio puede dificultar un poco la observación y hacerle perder sensibilidad, pero es una manera más segura de trabajar con el capilar. Lo que se está utilizando ahora, que esto sería la normativa que estamos utilizando en este momento, es el micrométodo con el microtubo del Instituto Nacional de Parasitología, donde en un Eppendorf con 500 microlitros de sangre venosa y una gota de heparina, hacemos digamos, una capa de blanco, digamos un Buffy coat acá, y tomaríamos una gota de esta interfase para llevarla a un portaobjeto y realizar la misma maniobra de tratar de observar a través de la movilidad la presencia de los parásitos. Este sería, digamos, el último eslabón de la cadena comenzada en 1962 con la nota técnica del método de detección de hemoflagelado, digamos. Este método, en algunos lugares ustedes lo van a escuchar referido como microStrud. A mí me parece excelente para que aparezca el nombre de Stroud como un homenaje a la persona que hizo eso, pero técnicamente hablando y siendo absolutamente estricto en el uso de la palabra, tiene una gota de heparina, y la esencia de la descripción que hizo Stroud es que hay que dejar coagular, porque en ese coágulo, o sea, en la interfaz entre ese coágulo y el suero, es donde los hemoflagelados van a intentar ubicarse, y es donde los vamos a poder recuperar. Así que, bueno, hecha esa aclaración, podemos mencionarlo como querramos, pero no tenemos que olvidar esos detalles técnicos. Bueno, conozcamos algo más sobre la familia de Stroud. Tiene que ver con las personas que me ayudaron mucho a realizar toda esta investigación, esencialmente Elizabeth Stroud. Cuando ustedes ingresan Stroud en internet, más allá de que les muestre las cosas propias de Richard Stroud,
aparece Elizabeth, porque Elizabeth es una prestigiosa escritora, ganadora de un premio Pulitzer por su novela Oliver Kitteridge. Últimamente hay una adaptación de otra novela de ella, otro título hecho en Netflix, con actrices bastante conocidas. Bueno, yo me contacté con ella la primera vez, porque ya que aparecía tan frecuentemente, no aparece su mail en internet, obviamente, pero me cansé de escribirles mail a las productoras, a las editoras, hasta que las editoras me pasaron su mail y me contacté con ella, y fue una experiencia muy interesante, muy gratificante. Ella me puso en contacto con su hermano, Jonathan, que es dentista en un pequeño pueblo de Freeborn, también en Maine, una persona muy reservada, una persona muy especial, por eso no hay foto ni hay nada, y él me proveyó las fotos que yo les he estado mostrando sobre Stroud, y compartieron tanto Elizabeth como Jonathan sus recuerdos, sus vivencias con respecto a don Richard Stroud. Así que es una parte importante de esto que les estoy contando. Don Stroud fallece el 18 de junio de 1999 y el Journal of Parasitology le dedica un in memoriam muy interesante, firmado por un par de colegas de él, de la última etapa, de los años 80-90, con los cuales también he estado en contacto para solicitarles material, y me han provisto algún dato como para completar esto. Y bueno, ahora entro en la fase final, ya con la bandera cuadro cerca, en una etapa más bien reflexiva, donde me gustaría reflexionar algunas cosas con ustedes. En primer lugar, el perfil humanista del hombre de ciencia. No me refiero estrictamente al hombre de ciencia en Stroud, sino que lo utilizo como un ejemplo, al estilo de la pedagogía de los héroes que solíamos estudiar en algún momento cuando yo participaba de los exploradores de Don Bosco, teníamos la pedagogía del héroe para transmitir valores a nuestros futuros exploradores a través de grandes hombres de la historia. Este perfil humanista es algo que a mí me interesa bastante, porque considero que estando en el ámbito científico debemos cultivar un perfil humanista, debemos participar también de aquellas cosas que hacen a la cuestión de la cultura, a la cuestión de la historia, a la cuestión del arte, como para complementarnos como personas de la ciencia. Eso creo que hace crecer mucho a todos los ámbitos, tanto el ámbito de la clínica como el ámbito de la investigación, en todos los ámbitos, y nos permite también intercambiar puntos de vista que enriquecen las actividades que hacemos. Don Stroud tiene una frase que me disculpo por hacerlos leer tanto, pero me pareció muy interesante. No la puedo leer completa porque tengo un pedacito del cartel, pero vamos a intentarlo. Don Stroud escribe: el potencial del mejoramiento del bienestar humano es el más grande de la historia en términos de ciencia. Él está escribiendo en 1990. En ese momento él dice: estamos en el umbral de grandes avances. Posteriormente vino el proyecto Hugo, el genoma humano, etcétera, etcétera. El cáncer probablemente se curará, interesante visión, y se resolverán otros problemas horribles que han afectado a la humanidad por siglos. Tampoco era profeta y no podía prevenir el coronavirus. Está bien, se los concedo. Pero bueno, la parte más interesante viene ahora, que es cuando dice: cuando uno mira a las personas sin hogar, las prisiones desbordantes, el mundo lleno de tanta avaricia y tanto odio, no tiene sentido. Esta cuestión de ver el mundo más allá del perfil de la ciencia me parece una cosa muy interesante para compartir con ustedes y para reflexionar. Sobre el legado de Stroud voy a hacer unas pequeñas reflexiones. Stroud no avanzó más en su investigación del método de detección de flagelados. Solo publicó el hallazgo, no hizo ningún trabajo posterior. Su modesta publicación disparó una cascada de trabajos que desembocaron en la estandarización del método para diagnóstico de Chagas en fase aguda, que Latinoamérica lo tiene absolutamente imbuido y que se está proyectando a los otros países del mundo que tienen este mismo problema. Innumerables vidas se han visto afectadas por las consecuencias del uso del método de Stroud y sus derivados, lo cual no está nada mal para 378 palabras publicadas hace 58 años. Pero yo me considero en la obligación de hacer esta última reflexión. Reivindicar en la figura de la doctora María Flores y colaboradores
a todos aquellos latinoamericanos que han participado en el perfeccionamiento del método y que nos permite utilizarlo hoy. La cuestión final de todo esto no debe dejar de percibirse como que no debe haber ningún bebé con Chagas, digamos, para saber los métodos que utilizamos, por qué los tenemos que utilizar y que tenemos una obligación de utilizarlos. Y agradezco a Mundo Sano haber compartido conmigo, haberme dado la autorización escrita de utilizar lo que para ellos es la campaña más importante que están desarrollando en este momento, que es ningún bebé con Chagas. Ese es el objetivo final de lo que podemos aprender de esta técnica y de quien puso las bases, sentó los precedentes para que la podamos utilizar. Así que bueno, allá atrás el Coloso de la Concagua, visto desde la Pampa de Canota, como para dar una idea del largo camino que tenemos para llegar al objetivo todavía. Me despido de ustedes, agradeciéndoles la atención y la paciencia, y me propongo invitarlos y vernos en otra historia de Chagas que haremos en otro momento y probablemente en otras circunstancias. Así que, chao y gracias por todo. Me desconecto, dejo de compartir mi pantalla y me quedo a disposición de ustedes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. La verdad que hermosa charla. Y bueno, Manuel, no sé si has seguido los chats. Sí, yo tengo acá las preguntas que se fueron haciendo. Entiendo que algunas por ahí las fuiste respondiendo, pero las hago y de última retomamos. Matías Merlo preguntó, desconozco el método, el stroke estamos hablando, pero ¿crees que se podría mejorar, bajar costos, aumentar velocidad de detección, siendo que no hay muchas pruebas en la estandarización? Y después la otra pregunta de Matías es si llegaste a leer la tesis de Stroud. Bien. Primera parte. Es muy interesante la pregunta, dado que ahora estamos en la época de los métodos moleculares. Sí. Entonces, hay toda una movida por resolver las cuestiones inherentes al uso de métodos moleculares en el diagnóstico concreto de Chagas, sobre todo en la fase aguda y sobre todo en el congénito. El método de Stroud no tiene mucho más para exprimirlo. Lo único que quedaría ver es si desde el punto de vista de los micrométodos podemos aproximarnos de vuelta a la técnica original de dejar coagular y demás. Lo que pasa es que estaríamos trabajando con volúmenes muy pequeños y la contracción del coágulo y el suero que resuma de ellos va a ser muy pequeño probablemente para que sea operativo. Entonces, el micrométodo que se está proponiendo desde el Instituto Potala es una solución de compromiso, creo yo, de lo más útil. Me parece que no hay mucho más para sacar ahí. Y lo que sí digo del método de Stroud, que es necesario hacerlo, ya sea el micrométodo de microtubo, que es lo que estamos proponiendo, o en los adultos, los casos de oral, los casos de vectorial. Y una cosa que está pasando muchísimo es que se están viendo muchos casos de personas con coinfección, HIV, Chagas, que hacen encefalitis, entonces tenés que utilizar el método Stroud tal como está descrito. Y en ese caso tiene una potencia para mí, debe ser porque yo no hago biología molecular y no sé si alcanzaría a hacerla, porque estoy medio madurito casi para caerme del árbol para hacer biología molecular, pero sí me he sentado muchas horas a mirar Stroud y realmente tiene el impacto, tiene la potencia de que vos ves el parásito. Entonces, eso es definitivo, ¿entendés? Eso es una persona que tiene una encefalopatía y es un paciente de HIV confirmado y vos ves en un líquido cefalorraquídeo un tripanosoma, ya está, o sea, no hay más que hablar. Hay que empezar el tratamiento y a la mierda. Entonces, desde ese punto de vista, creo que no, Matías, no se le puede exprimir más. La segunda pregunta te puedo contestar con todo orgullo que sí, es más, si querés una copia te la paso. Sobre todo porque tiene una cosa que la gente nueva no podría entender, está escrito a máquina, como se escribían las tesis en aquella época. Y uno leyéndola se imagina cómo hacía este tipo para armar esta tabla, cómo hacía este tipo para... Bueno, y después tiene el tema de los dibujos, que están hechos evidentemente con cámara clara, así que son magníficos. Sí, claro, he leído la tesis de él. No, te lavaste las manos, ¿a dónde vas? Bueno, después tengo una pregunta también de Daniel Tanzola que dice, ¿es necesario ver los tripanosomas vivos en el tubito capilar o se podría fijar la gota del micro Stroud?
Buena pregunta. Así como ya lo vaticinaba Strauss en el 62, vos podés obtener a partir de esa observación microscópica una impronta para coloración. Y lo más correcto, o sea, desde el punto de vista laboratorial, es hacer las dos cosas. Entonces, el tubo de Strauss se aprovecha en tres sentidos. Con el suero haces la serología, que es una serología de tiempo cero, simplemente para establecer el patrón de aumento de anticuerpos con el tiempo, porque no tenemos anticuerpos en esta etapa. Haces la observación directa con la movilidad del parásito y haces la impronta para la observación con GIEMSA, que entre otras cosas te permite, para los observadores avisados, evaluar las diferencias morfológicas por si tenés Trypanosoma rangeli, que en el norte de Sudamérica, Colombia, y esa zona es un tema importante. Claro. Coexisten los dos y se necesita hacer la diferenciación morfológica. Excelente, está bien, gracias Sergio. Bueno, después tengo una pregunta. Hay muchos comentarios en el chat. Después Daniel, entiendo que lo estás guardando. Muchos felicitándote por la charla. Pero Sí, bueno, sí. avanzo con las preguntas y después de última se abren los micrófonos. Silvia, un comentario, pero bueno, también tiene parte de pregunta. Es, bueno, la rigurosidad de tu trabajo en esta búsqueda no debiera quedar en la charla. Quizás ya estés pensando en un libro y sería un buen aporte, dice Silvia. Bueno, la verdad que no lo sé. Intentamos en algún momento, charlamos mientras tomábamos cerveza en Corrientes, ver el tema de la revista de la asociación, pero no tiene una sección de historia, entonces era difícil encajarlo en alguna de las categorías en la cual está permitido aceptar paper para la revista. No sé si para un libro, si algún día me sentara y juntara historias pequeñas de Chagas, posiblemente se podría pensar en un libro de texto, y sería muy lindo tratar de hacerlo en el sentido de el material para el estudiante, para que el estudiante lo utilice de manera de poder ir sacando cosas, o sea, llevando la trama para que el estudiante vaya sacando cosas que le permitan plantearse puntos de vista, modos de pensamiento y cosas por el estilo. Es un desafío interesante, Silvia, sí. Sí. Podríamos pensar. Lo vamos a esperar. Por supuesto. Voy a pedir ayuda, así que prepárense también. Bueno, después Sergio Meli pregunta, creo que es Sergio, ¿en qué momento de la infección es recomendable hacer esta técnica, este método? ¿Y cuánto tiempo se ven estos parásitos, o sea, Trypanosoma, en sangre? Bien. Bueno, Sergio me está haciendo trampa, es mi tocayo sanjuanino, y él es un referente de Chagas para San Juan. Así que está bueno lo que pregunta, porque de esa manera nosotros transmitimos un conocimiento que todos los laboratorios de diagnóstico deben tener. Así que gracias, Sergio, por la pregunta. El punto es, esta técnica está definida exclusivamente para su uso en fase aguda, estrictamente en los casos en los cuales haya indicios, ya sea epidemiológicos o clínicos, de que el paciente esté cursando una fase aguda de Chagas. Eso tiene mucho que ver con la habilidad que tenga el médico para establecer ese cuadro clínico. Somos muy insistentes siempre en estos aspectos, porque al haber cada vez menos Chagas, por el éxito de las campañas de control de vectores, antes del COVID estoy hablando, después del COVID no sé qué es lo que va a pasar, pero bueno, en las condiciones ideales, antes del COVID, la disminución de la enfermedad se podía apreciar en algunos indicadores, y la vectorial ya casi no se ve el paciente que ha sido picado por la vinchuca y todo. En algunos lugares, por lo menos en Mendoza hablo yo, creo que Sergio tiene otra realidad impactante, pero es raro verlo, entonces el médico no está advertido y es necesario establecer bien ese cuadro. El tiempo en el cual podemos utilizar la técnica de Strauss no va más allá de los 3 meses de la picadura de la vinchuca. Así que siempre lo ideal, la pregunta de todos los cursos y las capacitaciones es: ¿cuántas veces hago el Strut y cómo lo hago? Bueno, lo ideal es hacer uno en el momento en que el paciente viene, como para tener esa primera muestra de suero para un tiempo cero, y después citarlo para que venga dentro de una semana, y ahí vamos a tener la primera muestra, o 15 días, en mi opinión sería mejor, a partir de que el tipo ha definido su picadura o su chagoma o alguno de los síntomas que me den una línea de tiempo. Si no tengo eso, estoy pegando palos a ciegas. Pero más o menos tengo hasta unos 3 meses para poder visualizar parásitos en sangre. La gente de Fatala nos ha contado casos que ellos tienen registrados y documentados, donde han podido registrar más tiempo. Pero
para no generar una expectativa mayor, generalmente decimos que hasta 3 meses lo podemos pescar, entonces lo ideal es tomar una muestra a la semana o 15 días de aparición del primer síntoma, del chagoma, una cosa, después una muestra al mes, si quieren, y una muestra a los 45 días o a los 3 meses. Eso hay que regularlo de acuerdo a dónde vive el paciente, qué facilidad tiene para volver al centro de salud o al hospital. O sea, depende de muchas variables. Pero un tiempo razonable sería alrededor de 3 meses. Eso es lo que estamos manejando nosotros en la provincia y es lo que tratamos de que nuestros derivantes hagan. No sé si, Sergio, completé todo, me parece, creo. Sí, ahí yo creo que fue Sergio el que hizo la consulta porque no me figuraba el nombre en lo que respondí. Gabriela de San Juan me pregunta, si digo que un paciente con alta sospecha de Chagas crónico se hace 2 serologías, ELISA y TIF, si las dos dan positivo, se diagnostica grado 0, 1, 2 y 3. Si es grado 0, ¿se da un tratamiento antiparasitario? Y si es grado 1, 2 o 3, tratamiento sintomático. La respuesta honesta sería no sé por el siguiente problema. Nosotros en la provincia de Mendoza no trabajamos con los 0, 1, 2, 3. También tenemos por norma dentro de la provincia que digamos, todo lo que tenía que ver con la serología de Chagas positiva en pacientes en etapa crónica se manejan estrictamente dependiendo de la edad, porque hay una discusión muy grande a nivel médico que a las personas adultas o personas en etapa crónica de mayor edad, si hay que tratarlas o no. Hay toda una discusión respecto al derecho del paciente a ser tratado, bueno, etcétera, etcétera. Así que nosotros en la provincia todo nuestro esfuerzo lo ponemos en el diagnóstico precoz de niños y hasta adolescentes, pensando como adolescentes las madres en edad fértil, para que reciban tratamiento si son confirmadas como seropositivas y evitar que esa mamá cuando quede embarazada tenga la posibilidad de transmitir el parásito a la descendencia. Entonces, desde ese punto de vista yo no le puedo contestar la pregunta a la colega porque no tengo ese organigrama, o no es la palabra organigrama, ese consenso con el cual ellos trabajan para poderle responder. Sí sé que el paciente, si lo solicita, el médico de alguna manera tiene que habilitarle el tratamiento, porque entre otras cosas el tratamiento es de libre distribución. Así que si yo tengo esa serología confirmada y el paciente quiere ser tratado, bueno, es un tema médico, tratarlo o no tratarlo. Bien. Ahí Sergio Meli aclara que él no fue el de la pregunta, pero como quedó arriba su chat, que por eso anoté Sergio como que fue la pregunta, pero dice que la respuesta fue muy clara y completísima. Vivi Randazzo pregunta, ¿cuál es la realidad epidemiológica del Chagas congénito en Mendoza? Es interesante la pregunta. Nosotros llevamos una estadística bastante minuciosa de todo lo que tiene que ver con el estudio serológico de las embarazadas. Con respecto a los bebés hay problemas bastante operativos en el sentido de recopilar la información. Por el tema de el primer sprout lo haces, o el primer micrométodo lo haces, y después los otros es difícil establecer para que la mamá venga, bueno, y los departamentos tienen distintas modalidades y demás. Pero un dato que yo puedo dar objetivo es que en los casi 11 años que llevo trabajando en el laboratorio, cuando yo empecé a trabajar en el 2011 teníamos una tasa de, voy a usar la palabra prevalencia de manera incorrecta, pero para que ustedes puedan visualizar el dato. Teníamos una cantidad de serologías positivas en embarazadas, positivas para Chagas, alrededor del 6%. Quiere decir que de ahí había que establecer el riesgo de los bebés recién nacidos. Y hoy en día tenemos una estadística de serologías positivas para embarazadas que está entre 2.7 y 3. O sea que realmente yo considero que estamos muy bien y que hemos trabajado la red de laboratorios, que es nuestro objeto, nosotros somos cabecera de una red de laboratorios, la red de laboratorios ha trabajado muy bien, por lo menos para que en ese aspecto estemos mejor, porque no puedo dar el dato concreto, porque no lo tengo, de cuáles son los bebés recién nacidos que han nacido positivos y demás. Eso es un registro que lo tenemos que perseguir prácticamente, porque es muy difícil de elaborar, pero sí puedo decir que a lo largo de los años ha disminuido el número de mamás que han puesto en riesgo a sus hijos. Entonces, es una cosa bastante interesante porque es un dato objetivo de esfuerzo colectivo. Hay que siempre trabajar en forma de redes, hay que hacer trabajo colaborativo y hay que, dentro de las medidas de las posibilidades, hay que hacerlo
de una manera bastante rutinaria, digamos, muy encima de todo. Pero son raros los casos de bebés que nazcan con Chagas, muy raros, y el año pasado creo que tuvimos, en todo el año, corro el riesgo de dar un dato incorrecto, pero lo voy a tirar, creo que tuvimos 6 casos como mucho en todo el año para todo el departamento, para toda la provincia, para todas las maternidades. O sea que realmente hemos mejorado un poquito. Digo un poquito como para que no nos sentemos después diciendo, ay, qué bien que trabajamos, ahora ya tenemos que relajarla. No, hemos mejorado un poquito y todavía nos queda un montón por mejorar. ¿Mm? Bien, perfecto. Ahí Cintia aclara, que es de Mendoza, que era la que había realizado la pregunta anterior y que fue contestada muy claramente. Y Sergio intercambió un par de comentarios en el chat respecto a la pregunta de los distintos grados. Ya que estamos, aprovecho yo a hacer un comentario también, una pregunta. Primero, felicitarte por la charla, me pareció más que interesante. Lástima que no está, como vos decías, Guillermo de Negri acá, porque creo que esto en el contexto del descubrimiento y de la epistemología se puede trabajar o preguntarse un montón de cosas más. Y a mí lo que me surge justamente, cuando hablamos de los métodos, y vos primero reivindicaste a los parasitólogos de peces, que Strauss arrancó con los peces y uno se siente un poquito más útil, por así decirlo. Y después, bueno, decir, bueno, ¿a quién le pertenece ese conocimiento? Si fue a Strauss que lo desarrolló por primera vez, si fueron los colegas centroamericanos que lo aplicaron justamente para Chagas, si fue ahora esta modificación. Justamente la ciencia es una cuestión de acúmulo de conocimiento, y en este momento que se está definiendo la vacuna para el COVID y ya están pensando cuánto la van a cobrar. Hoy está viendo si son miles o cientos de dólares. Bueno, ¿a quién le pertenece? Porque detrás de esa vacuna seguramente hay un montón de Strauss, hay un montón de otros científicos que son anónimos o no tan anónimos, pero que aportaron su granito de arena, y justamente cómo se apropia a veces ese conocimiento en pos de, bueno, en este caso una rentabilidad de estas grandes empresas que nos van a dar la solución o la salud. ¿Qué reflexión te hace esto? O sea, todo este proceso, ¿qué te llevó a pensar respecto a estas cuestiones del descubrimiento y de la ciencia, siendo que está muy embebido, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar en este tema no había COVID, así que era más sencilla la vida, todo era más sencillo, pero lo primero que me llamó mucho la atención, normalmente cuando uno lee, por ejemplo, a Bunge o lee a alguno de los filósofos de la ciencia, uno ve que el hecho fortuito, la serendipia, todo ese tipo de cosas está asociado al mismo investigador. El mismo investigador hace el hallazgo fortuito y después desarrolla la teoría, entonces aparece todo el tema de... Pero en este caso me llamó la atención por lo positivo, es el hallazgo de un observador que simplemente, si ustedes leyeron, se tomaron el trabajo de leer el trabajo, es un dato prácticamente anecdótico. No lo quiero bajar de nivel, no quiero tirarlo abajo, pero es un dato prácticamente anecdótico. Yo me imagino, Strauss era muy aficionado a la pesca y a la carpintería, entonces me lo imagino a Strauss yendo a pescar, como cualquiera de nosotros, con su bolsito de pesca, abriendo los pescados para sacarle la muestra, ¿viste? Y de golpe descubre eso, entonces lo anota, lo registra y lo publica. Entonces uno dice, bueno, eso está ahí, en ese pequeño pedacito de papel, porque ese pedacito de papel ocupa menos de la mitad de la hoja del journal. Y a partir de ahí, lo que tenemos hoy. Entonces, esa interrelación, esa necesidad de leer, esa necesidad de ir a buscar a otros ámbitos que no son de mi especificidad, de mi área específica, me parece fascinante y me parece deseable. Cuando a mí me preguntan sobre la innovación, qué es la innovación para mí, yo siempre digo lo mismo por mi experiencia personal. Es tomar algo de un área y aplicarlo en un área que no tiene nada que ver con el área de la cual lo saqué. Porque yo muchas veces he trabajado así en muchas áreas de las que hago, saco un método, un dato o algo y lo llevo a otro lado, entonces aparece como que, ¡wow! ¿Qué? ¡Wow! Y yo decir, no, estaba allá y yo lo traje acá. Bueno, ahora eso parece que lo llaman innovación. Y es todo un mercado. Y obviamente todo el tema de vacuna, todo el tema de medicamentos y demás, tiene que ver con muchas de estas historias. Yo particularmente, si hay un beneficio para la raza humana, no considero que ese beneficio tenga que diluirse
en personas materiales a través de estos patentamientos o estas cosas. O sea, si hay un beneficio para la raza humana debe sacar primero todo el beneficio posible y después, con lo que queda, alguien tendrá que hacerse rico o no. Pero bueno, eso es un punto de vista muy, muy personal el mío y probablemente demasiado idealista, por decirlo de la manera más suave posible. Pero bueno, así que ese tipo de reflexión es la que me motivó a mí ir viendo, hilvanando todo esto, y por eso pensaba bueno, yo no pensaba en este tema hasta que lo conocí a Guillermo el año pasado, y después de que intercambiamos un poco de información con Guillermo y estamos discutiendo algunos temitas, ahí donde empecé a verle otra faceta más a lo que yo estaba estudiando, que me pareció mucho más jugoso, digamos, mucho más interesante, ¿sí? A punto tal que a uno de los alumnos les dice, ustedes tienen que leer, aunque no pertenezca a su disciplina, porque ahí pueden encontrar soluciones a los problemas actuales que ustedes tienen. Porque es real, esto pasó así. Y recuerden ustedes que la gente de San Salvador no tenía internet, tenía que recurrir, como hacíamos nosotros las búsquedas antes, el Biological Abstract, sentarse en el libro, hacer la ficha. Lástima no tengo ficha acá para mostrarles, pero todavía tengo mis fichas de la facultad, y hacer los contactos de una manera que hoy por hoy lo haces en segundos. Entonces, eso también es importante que se rescate de esta relación de hechos, digamos, que acabo de contar. Bueno, muy bien. Tengo otra pregunta de Loriana, que pregunta, en el diagnóstico del recién nacido, ¿cada cuánto le solicitan la búsqueda del parásito? ¿Solo cuando nace o se le repite luego también? El que tenga la respuesta a esa pregunta va a ser el sucesor de Stroud, más o menos. No es posible establecer una respuesta correcta porque hay muchas variables en juego. La rotación de camas, la disponibilidad de las mamás a traer los bebés, hay un montón de variables. ¿Qué es lo que se trata? De que el chico, antes de que se vaya de la institución, tenga un Stroud o un micrométodo hecho, con una probabilidad interesante de que sea negativo, una segunda muestra que podés pedir a la mamá que venga en 15 días, y una última muestra que podés decir a la mamá que venga en un mes. El problema es si la mamá tiene que recorrer un montón de kilómetros, si no tiene plata para el colectivo, y etcétera, etcétera, se dificulta mucho eso. Entonces, hay un tema ahí. La manera de trabajarlo eso es volver al trabajo colaborativo, epidemiología, con los laboratorios, con la parte clínica, con las sociedades de pediatría, con todos los que puedan aportar algo dentro de un sistema de salud pública, obviamente. No voy a hablar de la parte privada porque no tengo mucha experiencia, pero la parte de salud pública, ir armando equipos de trabajo con responsabilidades definidas que se vayan bajando de manera paulatina hasta los primeros niveles de atención primaria de la salud. O sea, si yo hago diagnóstico del bebé que es positivo para Chagas en el nacimiento, tengo que pasarle esa información lo más urgente posible, eso es una urgencia para nosotros, a la persona que va a establecer el régimen de contacto con la mamá y que va a asegurar que esa mamá vuelva para la segunda muestra. Pero cada provincia toma una modalidad distinta, nosotros no lo tenemos protocolizado todavía, pero cuando nos toca hablar de ese tema decimos el bebé se tiene que ir con un Stroud con una técnica, con un micrométodo de la institución, tiene que volver 15 días, 20 días, 21 días, lo que ustedes definan, para hacerse una segunda muestra y en lo posible tener una tercera muestra. Y si todo eso da negativo, no cerramos el caso, sino que esperamos a los 9 meses para hacerle la serología. Y la serología es más o menos la que cierra el caso. Y esperamos a los 9 meses para evitar las interferencias de las inmunoglobulinas maternas. Eso es lo que está más o menos protocolizado por normativa nacional. Bien, ahí el comentario que hace Loriana es que nosotros realizamos 3 días seguidos, pero después les solemos perder el rastro y nos parece que quedan sin diagnóstico muchos bebés, un poco completando lo que vos decías. Es correcto lo que dice la colega, sí. Bueno, yo, Silvia, no tengo más preguntas en el chat. Hay muchos comentarios que después te los vamos a enviar para que los tengas. Pero sí. Bueno, yo creo que nos podemos desmutear y acompañar a Sergio con un aplauso, si quieren. Arranco yo. Así que te agradecemos mucho, Sergio, realmente muy interesante.
Y como decís vos, está muy bueno que los alumnos que se están formando empiecen por estos pequeños datos anecdóticos que bueno, marcarán el camino después de los grandes descubrimientos, ¿no? Así que bueno, sentido. Claro, así que personalmente te aliento a que sigas recopilando historias y que hagas el libro. Bueno, muy bien, vamos a intentarlo. Bueno, ¿algo más, Manuel? No, la charla va a quedar grabada, la está grabando Matías Merlo y se sube a la página de la APA. Yo ahí pasé el link, pero en todo caso es apargentina.org.ar y ahí donde dice parasitología en la nube tienen los distintos links a las charlas, a las últimas que se dieron y bueno, se van a ir colgando las que siguen. Por mi parte nada más, le vuelvo a felicitar a Sergio por la charla que ha sido muy interesante. Bueno, y para la próxima ya vamos a tener a Juan Timni, esperemos que sí. Y bueno, gracias Sergio, gracias Matías y Manuel por el acompañamiento y esperemos que Daniel estés grabando los chats. Bueno, muy bien. Sí, grabaron todo. Perfecto. Hay algunas preguntitas más, pero pueden ser contestadas después por Sergio. No, si las quieren hacer ahora por micrófono, yo leí todas las de aquí, si me quedó alguna, o las quieren repetir, o si no, abrir el micrófono y hacerlas, porque... No, acá tengo Leonora Kosuski, dice, en el Hospital de Niños de La Plata, el servicio social del hospital es el encargado de citar la madre con el bebé. Es más que todo un comentario, y Sergio Meli acota: nosotros acá en San Juan le hacemos micrométodo al nacer, si da negativo hacemos serología a los 9 o 10 meses. Y lo demás es una pila, son 7 páginas de felicitaciones. Así que no te la creas, pero fue un impacto. Sí. No se puede así, no se puede. Bueno, te mando un abrazo muy grande. Gracias, Daniel. Un gusto verte y oírte. Dale, gracias. Y a todos la gente conocida que ha estado también, un gusto que estén y un gusto escucharlos, y los que pude ver, un gusto verlos. Bueno, Silvia, si querés aclarar la próxima charla, el horario y el día que... Sí, el próximo, tenemos que, no sé si está Leonora conectada. Sí, está conectada, sí. Bueno, a las 18 creo que es la siguiente charla, y sería a las 18, ¿verdad, Leonora? 18, sí. A las 18. Bien, bueno, acuérdense entonces, igual va a salir la difusión. El próximo miércoles a las 18 horas. Así que los esperamos a todos entonces. Buenísimo. Bueno. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, muchas gracias. Chao.